Sí, los sí, botecitos sí, de sí, gel. de agua. Ya. Sí, es que soy tímido, entonces por eso no digo Sí. nada, porque todo lo que le dicen ellos me asusta. Oye, el Te da programa fomo. trata sobre Julio y yo. Te da fomo. Me da fomo. ¿Fomo o O sea, ¿ya lo arrancamos? ya estaba grabando? Ya, canijo. Está bien, pues bueno, pues ahí nos editan luego, Infra- ¿no? infragar. Así Para súper acordar- random, yo la para acordarme pendeja lo que en el dije. celular. Como sea, esto fue actuado. A ver de quién hablé mal. Sí. No importa. Estaban hablando Pues de entonces- crisis o cosas así o algo así, porque yo llegué, no sé si desvelado, depre, ¿cómo le puedan llamar? Estar depre, ¿no? Era un depre. clásico, es que estoy Es depre. que en nuestra época sí, estar depre sí Le se llamabas aplica. estar Ahorita depre. ya esos términos ya casi ya no se usan. No sé cómo Depre le llaman no. al Depre. estar depre. Pero ahora sí que tendrían que decirnos qué término es el que acuñan para sustituirlo por depre. Que es porque son las nuevas tendencias. Pero a ver, ¿en qué edades tú Sí. te sentías depre? Digo, porque, Ajá. o sea, era como un estado emocional que a mí me ocurría, digamos, le llamo yo la alta adolescencia, que en realidad ya no lo es, ya es tu etapa adulta Eso primaria, tienes razón. que cumples como los 18 o 19 años y te empiezan a caer nuevas responsabilidades. Sí. Y te saca de onda, pues, y emocionalmente caías en ese estado de estoy como depre, ¿no? Yo como siempre lo asocio con la música y cuando ya una canción Es como de Cure, melancólica, exacto, cuando ya una canción de cierto Annie artista o Lennox. cierto, te empieza a generar algún tipo de reacción y dices, óyeme, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me salió una lagrimita? La hubiera Cepillín cantar. Cepillín. Sí, la de Un día sin mamá, ¿no? Que no lloraron con Un día sin mamá, de la de Cepillín. Ah, yo lloraba con la del bosque de la China, Oye, pero porque nunca la encuentran. qué crueldad de los productores y todo, de que en los payasos que te tienen que hacer reír te ponen canciones. Papi, di Ultra por qué tristes. los niños como yo no tienen con quién jugar. Mi viejo caballo de No, malo. no. Entonces, no. ahí fue donde. Y eso era menos de los de 20 años, o sea, pero sí Sí. te da una situación así media de nervios, la crisis de los 20. ¿A ti te dio? Yo creo que no la he superado todavía. Prefiero De los sentirme 20 que todavía al estoy en cuadrado. los 20 y triste. Y que no es la de los 40 saltos, ¿verdad? Sí. No, bueno, a ver, yo creo que sí me dio más fuerte la crisis de los 40 que la de los 20. El guamazo Sí. para mí llámale crisis de los 20, la verdad es que yo la disfruté mucho. No fue tan crítico el asunto. Nada más fue el día que tuve el examen profesional de licenciatura. Pues ya como a medias tintas, ya llevaba yo 2 o 3 entonadas y se acerca mi papá conmigo en algún pasillo. Me hicieron una cena ahí con amigos y con familia y todo el rollo. Me dice, ¿estás contento? Y le digo, Ajá. sí, papá, muchas gracias. Pues qué bueno, mijo, porque a partir de mañana ya no recibes un peso de mi parte. Así, mi bendito padre, que en paz descanse y que siempre me sigue enseñando cosas. Sí. Ese mensaje, tal cual así lo pasó y pues órale, al día siguiente tengo que empezar a ser productivo. Tengo que empezar a chambear más y a generar más y bueno, pues pagarme mis cositas. Dirá mi mamá, por si me escuchas, madre adorada, ya sé que vas a decir que no me corté el cordón umbilical como 10 o 15 años después y hasta la fecha le agregaría. No, no es cierto. Pero sí, ese 20 de tómala, pues como ya eres licenciado, tienes que empezar a ser productivo, fue fuerte. Fue fuerte. Sí. Pero yo Y creo que sí. lo agradeces, ¿no? O sea, al momento, en el momento está. En el momento no. No, en el momento Te es da lo el peor. shock. Oye, espérame, o sea, porque uno piensa cuando estás graduando que ya estoy preparado, ya soy licenciado, o ya soy ingeniero, ya soy arquitecto, y entonces, prepárate mundo, porque ahí voy preparado y luego A resulta la que conquista. para las cosas más básicas, cuando eres hijo de familia y vives en la casa, que es lo más básico, que es pagar un recibo, hacer la Sí. comida, atender la cama, hacer una limpieza, pintar la casa, atender a los vecinos, atender, o sea, todo eso que uno lo daba por hecho, pues de repente es, oye, ya tienes 20 años, ya está mal que tu mamá te cocine y te lave los platos, ya está mal
que Que le salgas siga del- revolviendo a tu café. güey. O el típico La caso de leche. la gente que dice, oye, pues bien padre, yo dejo el plato en la El- cocina y a la media hora ya está Ya limpio. estás, ¿Qué, sí. qué mágico es esto? Y no, lo que pasa es que hay alguien que lo está haciendo y que aceptó en su momento esa responsabilidad. Bueno, ya a los 20 años te ves mal comportándote como un Totalmente. niño de 8 años o 9 años que dices, papá, mamá, atiéndeme. Sí. No aplica. Entonces, yo creo, como te digo, o sea, tú me darás realmente lo que sentiste, pero yo siento que lo que pareció lo peor y que el mundo se te derrumbó te terminó formando. Es Por que es una supuesto. enseñanza, sí, sí, Sí. sí. O sea, y ahí tiene mucho que ver en qué momento también sales de tu casa. O sea, eso que a ti te pasó, Fede, es viviendo en tu casa, tú ibas ya a colaborar con los gastos, Por lo menos los míos, los ¿no? tuyos, La idea era exactamente, esa. sí. Que en ningún momento te iban a decir, pues yo ya no te, o sea, te van a seguir apoyando, no te iban a dejar solo así como en paracaídas a aventarte. Digo, no, pero es muy padre que digas tú, oye, ya esto que estoy comiendo ya salió de mi esfuerzo. Ya salió Ahora, pasa ya- algo también. O sea, Ajá. sí, te sientes orgulloso, empiezas a encajar en el mundo, como que superas esa crisis de los 20 porque Sí. empiezas a dar pasos en la productividad y en el comprar Sí. responsabilidades. Sin embargo, yo les hago una pregunta y que quizás tiene que ver con la razón de muchas personas en su crisis de los 40. Aquello que decidiste en los 20, empezando tu vida productiva, oficialmente Ujú. bienvenido a la adultez, quizás empezaste a tomar una serie de decisiones que te desviaron de lo que era tu Ajá. vocación verdadera, tu verdadero camino. Eso es ¿No muy les pasó difícil. eso? Eso es difícil Poco. decir, ¿en qué momento debo de tomar una decisión que digo, esto que me gusta, me va a sacar adelante en lo futuro? O Ujú. le entro a lo que me han dicho muchas veces las generaciones, de mi papá fue zapatero, mi abuelo, tú vas a ser zapatero, oye, pero si a mí me gusta ser cantante, Ajá. La herencia Eso. del casi de la el familia. trabajo al que te tienes que dedicar Sí. porque es lo que traes desde tu bisabuelo. Eso, que te forcen a algo así, híjoles, es buena pregunta. O sea, yo pienso que, pues es una vida, uno no sabe qué tanta vida vas a tener, pero siento que en la etapa previa a los 40 tienes oportunidad, incluso tus familias deben de darte oportunidad de probar. O sea, ¿qué te gustaría? Oye, ¿quieres? Ok, métete de cajero. Y tú vete dando cuenta y tú vete descubriendo si eso por lo que tú quieres valerte. De zombie que es en tu una tal- feria, como Exacto, Eric, ¿no? O sea, que a lo Digo, mejor de era tu Hannibal Lecter, vocación. ahí. Si alguien vio hace 2 episodios, se acordarán Sí, que o sea, platicaba de un pintoresco trabajo. dime primero si que o yo tenía. no tú, Eric, o sea, tuviste Ajá. una fortuna de incursionar en diferentes trabajos y tú dices, oye, pues sí, la verdad, siento que puedo hacer dos cosas, a lo mejor alternar lo que sea tu talento con algo que dices, oye, pues voy a darle Sí. para que entre otro dinerito por otro lado que... Te platico, por si en mi caso, digo, ahorita que tocas el tema que yo empecé trabajando en un Ajá. parque, mi primer trabajo no estaba orientado a mi carrera, que es la comunicación. Yo soy licenciado en ciencias de la comunicación. El primer trabajo pareciera que no estaba alineado Ujú. a lo que buscábamos, pero me ayudó mucho al tema de perder el miedo. A los 20 Eso. años te da miedo todo, te da pena todo, sientes bueno, al menos en mi caso, me daba pena pedir un trabajo, me ponía nervioso, pedirle a una chica andar con ella. Y entonces, el trabajo que Lo yo malo tuve, es cuando aprendes y se lo pides a 18 al mismo tiempo. el trabajo que yo tuve me ayudó a vencer ese miedo, que ahora, Sí. gracias a Dios, me ayuda a no tenerle miedo a mi voz y a mi forma de pensar. Yo luego, tiempo después, bueno, entré a medios de comunicación y también fui maestro de la carrera de comunicación en el área de producción de televisión y también en otras áreas que di clases por casi 10 años. Y algo de lo que les comentaba a mis alumnos, precisamente en los 20s, o el mayor consejo que yo les daba, es que no vieran el servicio social o las prácticas Eso. como un pesar. Porque hay mucha gente que dice, no, hombre, qué flojera, yo estoy estudiando, ¿cómo voy a ir a trabajar casi de a gratis o a veces de a gratis o solo te dan para el camión? Y yo lo que les decía a mis alumnos, y se los digo a toda la gente que nos está viendo, sobre todo los chicos de 20 años, que tomen esa oportunidad porque es una oportunidad que vale oro. Sí. Sí, por si en mi caso, que estudié comunicación, a mí me dieron la oportunidad de trabajar en
en un canal de televisión y aprendí horrores. Me pagaban casi nada, pero aprendí horrores. Aprendí mucho en cómo trabajar, en qué es lo que se pide, porque la exigencia es muy similar y ojalá así sea todavía el día de hoy. Es exigencia de trabajo bien pagado. Yo coincido que todas las experiencias que puedas tener, con excepción de aquellas que evidentemente te van a llevar a un perjuicio de salud, ¿no? O sea, hay experiencias que definitivamente ni siquiera te atrevas a probarlas porque te van a llevar al sótano, ¿no? Exacto. Pero otras experiencias como lo que estás mencionando es un aviéntate, o sea, dale, vívelo, ¿no? Decías del paracaídas, ¿no? O sea, le llaman ahora el famoso FOMO, ¿no? Fear of Missing Out. No quisiera perderme la experiencia de aventarme en paracaídas. Exacto. Si traes la inquietud, pues dale, ¿no? Yo no traigo esa inquietud, por ejemplo, pero quizás me aventaba en parapente. Ajá. Y tengo pendiente esa experiencia. ¿Se han ¿no? aventado del bungee? No, Eso y yo ahí sí creo que lo que pudieran tengo- empezar por ahí, ¿eh? Yo lo que tengo siempre Ya lo tengo hice es una el vez. paracaídas. Yo sí no lo quiero dejar pasar porque yo sí tengo el sueño de hacerlo. Pero sí llego a pensar también eso, que es más, nos vamos más para atrás de las patinetas esas eléctricas que son de 2 ruedas, que son así. O sea, Ajá. yo siempre quise usarlas. ¿Las de Back to the Future o...? Casi de esas son los hoverboard. Pero estas de las de 2 ruedas que tú las impulsas con los pies. Ok, Ah, ya. sí. Entonces, ¿ustedes las han usado? Sí, una Sí. vez. Ok, yo siempre tuve el deseo de usarlo y ya las usé y las dominé, pero últimamente la volví a tomar y tuve una caída y dije, oye, me duró más tiempo en curar esa caída que lo que me duró antes. Ahorita me Entonces, acordé del dolor de muñeca por lo mismo, que me duró Exactamente. fácil como 1 año y medio. Y antes Fácil. no era así. No, no. Antes te eras de caías y plástico. ya una pomada, ¿verdad? Y este duró y duró y duró. Entonces hay que medir bien los tiempos y saber Claro. tu cuerpo cómo va a reaccionar a eso que a lo que lo vas a exponer también. Sí. No decir, yo nunca hice... Yo nunca peleé en... Espérate, lucha grecorromana, hazlo en su tiempo. Ahorita ya no. Entonces hay que saberse identificar y poner sus propios límites. Claro, Sí. claro. Bueno, es que a los 20 años, por un lado, digo, ahorita comentaba del miedo a hablar en público, de la pena, Eso. de la idea del seré suficiente para muchos aspectos, pero por otro lado es lo que comentan, el aventarse del bungee, Sí. aventarse de paracaídas. O sea, hay cosas que, bueno, yo en mi caso, yo nunca en mi vida he intentado... Cosas ni siquiera me pasó extremas, por- ¿no? Es que tengo algo que se llama respeto por mi vida. Entonces, yo esas cosas, pero sí el bungee sí me aventé y lo disfruté como no tienes idea, pero también dije, ya lo hice, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no vuelvo. Ya no fabrican piezas de mi modelo, entonces... Yo sí me di ya no. cuenta de que sí soy bastante malón para el tema de los deportes extremos, ¿no? Ok. Estas aventuras que Ajá. hay en los destinos de playa selváticos, Sí. como la tirolesa, el rapel, la verdad es que pues no, o sea, lo he hecho, no lo disfruté pues porque me pasó de todo. Estás grite y grite. No, a ver, ahí les va mi circuito, ¿no? En Puerto Vallarta. La primera tirolesa me pasé, o sea, de velocidad. Y entonces choqué contra la pared que estaba para frenar y pues me lastimé, pero había que seguir el circuito, ¿no? Ajá. La segunda tirolesa, para no pasarme, frené de más y me quedé en medio. Y entonces tuvieron que ir por mí. O sea, yo estaba ahí colgado como chango, pero pues no sabía ni qué demonios hacer. Y nos habían explicado que te jalaras hacia atrás con el dichoso Ajá, cable. sí. Pero pues no avanzaba. Entonces tuvo que ir el experto por mí y a jalar cable y a darle Sí. para adelante, ¿no? La tercera, por el miedo de no frenar de más ni Y no de frenar de menos. menos y como medio controlar, me giré y entonces llegué de espaldas. Ya no supe yo cómo enderezarme, me Ajá. voy de espaldas, ¿no? Y Ya. bueno, de ahí es ¿sabes qué? Ya me quiero bajar. Ya. No, te faltan todavía como 12 cosas más dentro del circuito. Le digo, no, pues yo ya me quiero bajar. Y me dice, ¿por dónde? Ahí está la montaña. Dime, ¿por dónde le vas a dar? Compadre, ¿no? Bueno, Y de ahí le siguió un seguiste. rapel. El primer rapel, pues sí, todo campeón ahí apoyándote con la pared y todo. Y llegas y te das un ranazo, pues que Sí. ya las rodillas, pues ya no son como antes, ¿no? No, pues no. Y les estoy hablando de esta experiencia hace unos 10, 12 años más o menos. Ah, Y luego había un ok. repel al vacío, pero tenías que caer en agua. Pues me quedé colgado a la mitad. Yo no quería aventarme al agua. Pero tampoco había para arriba Ajá. y tenía que ser para abajo. Y el mono es el guía, que te avientes,
aviéntate ya, te voy a cortar la cuerda. Y le empezó a agitar así. Yo dije, no, pues voy para abajo, ¿no? Y, o sea, Yo lo que me imagino es malas la gente que está experiencias, esperando claro, así, no así ¿no? con fe de... Todavía no o termina. sea, pues, entre que Sí, se reían y se sí. desesperaban, todo el mundo lo disfrutaba. Yo evidentemente no lo disfruté, pero No, ahora para puedo nada. decir, pues ya lo viví, ¿no? Te O sea, daba y pena, no es para pero mí. en ese momento ahorita te da risa. Claro, Ahorita te da risa, claro. Y si hubiera habido alguien que te hubiera grabado, a lo mejor hubiera sido tendencia y fueras viral así. Y ya sería... Pero por decir, yo les hago una pregunta. O sea, cuando tuvimos 20 años, hablando de la crisis de los 20, ¿qué era lo que le tenían pavor a crecer? Que ahora, pasados los 40, un poquito pasados a los 40, ya lo vemos como de, oye, eso fue un miedo totalmente infundado. Sí. ¿Qué es lo que para ustedes pudiera ser eso? Es que sí, como buena miedo, pregunta. así de pavor. A lo mejor lo único era valerse por sí solos. Yo dije, híjoles, ¿y cómo le voy a hacer yo? O sea, estaba chiquito, te digo, antes de los 20. ¿Cómo voy a poder yo solventarme y ser experto en esto? Que decía que mi papá, él decía, oye, se descompuso la lámpara. Y yo veía que, ¿cómo sabe qué cable poner? Y cómo, pum, y ahí quedó la lámpara. Pum, y ahí resolvía esto. Y pum, otras cosas, cómo se orientaba cuando salíamos de viaje allá en la Ciudad de México. Me maravillaba tanto de que por acá, ¿verdad? Y llegamos a Cuernavaca. Por acá, y llegábamos a este ranchito que a mi mamá le encantan las plantas y siempre, oye, vamos a Huachinango, Puebla, ahí venden, y tú. Y yo nada más iba viendo cómo se orienta, cómo saca adelante a la familia de mi papá, y eso me va a tocar en algún momento, ¿y cómo le voy a hacer? O sea, yo decía, Es un ¿cómo le miedo voy a hacer? O sea, totalmente fundado. Sí, claro. eso, o sea, entonces yo siempre así como, y yo siempre he sido mucho Porque de recibes pensar tu muy sueldo y adelante. dices, con esto no alcanza, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo lo voy a administrar bien para que no en algún momento llega, "Chin, le venimos a pagar la luz porque no pagó"? Chin, es que, sí, es ese tipo de miedos. En algún momento también, yo en la escuela fui muy callado. Por eso ahora cuando me ven y que dicen que, oye, ¿y tú trabajas en Exa y eres locutor? Y en secundaria, en primaria, secundaria, prepa, era de los ¿Tímidos? timidones, como dices Sí. tú, Eric, eso de que, híjoles, hablarle a las chavas era de... Y es que siempre piensas de más. Exacto. Dices, es que si voy y le digo esto, y si me dice que no, después voy a hacer esto. Entonces, Y el te la quemón. pasabas pensando, El miedo al quemón. el de decir, quemón, "Y te dijo que no". te digo que no, exactamente. Ajá. Entonces, Miedo al rechazo, eso, miedo al fracaso. a que te digan que no, a que simplemente te digan que no. Es un pequeño fracaso también, ¿no? Exacto. Y habían chavas que andaban por mí, pues, no, es que yo quiero... Así, entonces, le pensabas, y después era el temor a hablar en público, y llega un momento en el que dices, ¿y por qué no? ¿Por qué Fíjate no? que en mi ¿Qué te caso, van a a hacer? lo mejor soy un poco más filosófico, pero era el miedo a no ser feliz. Ah, ¿Por qué? Porque las decisiones las vas tomando acorde con lo que los adultos sí. te van indicando, diciendo que es el camino correcto. Ujú. Y entonces, pues yo le di vuelo a la hilacha, colección de novias y etcétera, ¿no? Y pasarla bien y no sé cuánto hasta que viene alguno de los adultos de, bueno, ¿y cuándo vas a sentar cabeza, no? ¿Cuándo te vas a tomar a una en serio y cuándo vas a Ajá. pues, casarte y formar una familia y etcétera? Y entonces, pues sí, llega ese momento en la vida en el que dices, creo que tengo que bajarle 3 rayitas a mi desmadre y empezar a tomarme algunas cosas en serio. Ah, ok. Pero ahora a los 50, pues hay cosas que hubiera querido no tomármelas tan en serio, ¿no? Eso es lo que pasa. Y hubiera querido irme por otro lado, en serio, con situaciones que decidí no dedicarme a eso. Ujú. Ejemplo, pues sí, ha sido rentable mi carrera, ¿no? Como comunicador he tenido la fortuna de recorrer, por ejemplo, casi el 360 de la radio y la televisión y ventas de publicidad. O sea, he tenido trabajo de todo en todas las áreas que tienen que ver con esto. Ujú. Pero me ha faltado la oportunidad de la escritura. Yo empecé a escribir desde los Ajá. 9 años. Empecé con cuentos y historias y así, y luego clásico que te enamoras y entonces a los 14 le entras a la poesía y total, o sea, tengo una deuda pendiente conmigo mismo, con mi Ajá. literatura, y decidí, y lo estoy haciendo, ya tomarme en serio la escritura. Estoy trabajando una novela, ya llevo 4 años en ello, ya este año debe de terminar, ya estoy con un editor y todo, o sea, ya me la tomé en serio, pero eso fue una decisión en los 20
de que no te vayas por el lado de la literatura, vete por el lado de lo práctico de la comunicación, lo que te va a dejar dinero. Exactamente. Sí, es justo lo que acabas de comentar, es parte de mi opinión a la pregunta Ujú. que hacías, es nunca es tarde para aprender algo nuevo, Sí. porque en mi caso, digo, yo comparto parte de los miedos o del estrés de los 20 que ustedes tenían, yo también era una persona muy callada, Sí. en un mundo de la comunicación donde es hasta mal visto ser callado, ser serio, muchos de mis miedos tienen que ver con eso, con el, oye, ya empecé por primera vez en mi vida a sentir que ya iba tarde en algo. O sea, ya me gradué. Ajá. Y ya me gradué y es ahora porque no tengo el carro que quiero, porque no estoy pagando una casa, porque estoy hasta contando los pesos para ir de antro el fin de semana o irme con los amigos a hacer una carne asada. Y ya estaba empezando yo a estresarme válgame, o sea, mi vida va a ser así de complicada toda la vida. Entonces entra no una depresión, digo, yo no soy psicólogo, pero no era una depresión, era un estrés máximo sobre algo que ahora, digo, ya estoy un poquito más pasado de los 40, pero pasando los 40 dices, cálmate, compadre. O sea, si yo le pudiera hablar al Eric de los 20, Ajá. es cálmate. O sea, ahí tienes un montón de tiempo, te vas a tropezar un montón de veces, pero siempre, incluso hoy lo pienso, que todavía ahorita me esperan nuevas oportunidades en el futuro para lo que quieras. O sea, Ujú. la vida no termina hasta que termina. Claro. Entonces, el yo a los 20 estar preocupado porque siento que mis decisiones de esa época van a definir el resto de mi vida, Eso. pues qué tonto fui, porque no es cierto. O sea, si Te van bien... formando y te van trazando camino, pero nada es definitivo. Exactamente, la vida te va mostrando todas las bondades que tiene y tú, conforme va pasando los años, dices, va, entonces yo camino por aquí, pero con esta experiencia y no voy a dejar Ujú. de hacer esto que sí me da satisfacción, como por decir la música que te gusta. No vas a dejar de encerrarte a escuchar música porque eres adulto. No vas a Ujú. dejar de jugar fútbol con los amigos en algún equipo ya de medios veteranos y Sí. botan más las panzas que los balones, pero te diviertes, Sí. y no es por eso que sigues siendo inmaduro, no, eres responsable Sí. en los horarios de oficina y todo, pero puedes darte esos lujos que antes, cuando yo tenía 20 años, decía, tengo que renunciar a esto para poder aparentar y poder entrar en la línea de la adultez. Entonces Sí, porque una decisión es optar por algo que va en un camino, pero no va en el otro. Y entonces no le quiero llamar sacrificio, Sí. pero si estás dejando a un lado Eso, el exacto, otro algo. sí. O sea, ¿qué tal si yo hubiera hecho eso? ¿Qué hubiera pasado en si los hubiera tomado el multiversos? camino B? Exacto. Me Exacto. acuerdo mucho de una película, no sé si la vieron, con Gwyneth Paltrow, que manejan esa situación de que ella iba a tomar el metro ahí en Nueva York Ujú. y va corriendo y no llega al metro y se le va. Entonces, la película empieza ahí de que, ¿qué hubiera pasado Sí, si sí, se hubiera hubiéramos subido. subido al metro? Entonces, toda la película Pues llega te temprano. ponen dos Fin. historias. La que hizo que se le fue el metro y cuando y entró al metro. No la he visto. Y es buenísima. Si yo hubiera, se llama en español. Lo voy a Entonces, buscar. pero lo más chistoso es de que ponen primero una de que sí entró y le pasan maravillosas cosas increíbles, ¿eh? Y cuando no entró, le pasan unas cosas terriblemente, no terribles, pero muy malas, ¿eh? Y al final, bueno, mejor no les digo, ¿no? Para que la vean. No, ya les iba a platicar. Spoiler. Shut up. No. Entonces, véanla y ahí se responde mucho de esas cuestiones de que qué tal si yo hubiera hecho esto y no hubiera hecho. No, ya no les digo porque si les No, es comento. que sí la quiero ver, sí la quiero Sí. ver. O sea, de hecho la voy a buscar, a ver si está en cualquier plataforma. Pero es eso, o sea, el Sí. problema es que no tenemos esa visión de futuro Sí, de saber no para puedes. dónde vas. O sea, aquí es a Y prueba nada y más error en la tienes una vida, ¿no? Pero, Sí, no pero a como ver, Mario no sé Bros. si les pasa que tu yo del futuro sí se intenta comunicar contigo. Digo, a lo mejor soy un A poquito ver. extraterrestre o no sé qué No, desayuné, pues, Ajá. ¿no? Pero, a ver, sí mi yo del futuro de repente se comunica conmigo, sobre todo en decirme, hey, esto no abuses, ¿no? Esto te está sí, haciendo sí, daño, sí, no. cuídate. Como diciendo, no me quiero ver todo jodido, no quiero que te veas todo jodido como ya escribiste tu historia por lo que estás Ujú. haciendo ahorita. Como que hay warnings y yo le llamo pues la conciencia. Sí. Te vuelves consciente, cuando te vuelves adulto te vuelves consciente. No es que de joven no lo seas, pero es que hacemos muchas cosas en la juventud o en la falta de conciencia, la falta de madurez,
pues que definitivamente te pueden llevar por caminos. Sí, la experiencia es buena, suma mientras aprendas y mientras te des cuenta de lo que te conviene, de lo que te fortalece, de lo que definitivamente te ayuda a ser una mejor persona, tu mejor Sí. versión, Sí. y no estar repitiendo patrones pues, que te lleven a un perjuicio propio, ¿no? Es O que- de perjuicio hacia los demás. Es que para todo hay un tiempo, Fede, como tú dices, para todo hay un tiempo y todo mal acción tiene sus consecuencias. Y eso que comentas tú es cuando los signos de la adultez, cuando ya empiezas a tomar frases y comportamientos de tus padres y que los sí. entiendes. Y, por eso mi padre y mi madre me decían esto y ahora, totalmente cierto, lo aplicas tú y dices, óyeme, y te sorprende, por ejemplo, a mí me está tocando con mis hijas, cuando tú les dices esas frases y la respuesta de tus hijas son las mismas que tú tuviste, pero... O peores, ¿no? Ajá, tú dices, es que, o sea, la vida es increíble, o sea, hay Sí. que aprovechar ese tipo de oportunidades, pero hay que tener esa conciencia siempre presente y ahí que te la da la adultez. Ustedes, Exacto. ¿cuál fue el momento en el que sintieron así de que ya dejé, no la juventud, porque la juventud siempre la tenemos, yo digo, pero cuando dices, ya soy un adulto responsable, ya soy un... Caray. Ya, aquí ya siento que ya mi locura de Fer, la locura de Fer, ya se está, no acabando, porque esa locura, esa chispa siempre la debemos de tener, pero cuando ya está un poquito más encauzada y dices tú, ya estoy más serio. Ya, sí. ¿Cuándo? Pues mira, es que es gradual. O sea, todo empieza con Hay situaciones... momentos que se van Sí, sumando. es gradual, son escaloncitos. Pero el primero que dijeras tú, Bueno, ¿no? A mí me pasó similar a la historia de Fede que ahorita nos contaba de su papá, que le dijo, Ajá. estás muy cómodo, pues ahí te va la incomodidad. En mi caso me pasó un poquito antes, porque yo empecé a pagar mis estudios desde la preparatoria por un error que tuve, fue un castigo de mi padre, porque mi padre sí Ok. podía, pero fue un castigo, me dice, a partir de ahora no tienes un solo 5 pues de colegiaturas Sí, sí, y para sí. los camiones, todavía no tenía coche cuando estaba en prepa. Y ahí fue donde dije, canijo, o sea, tengo que empezar a trabajar. Ahí fue el primer momento en la vida que me tuve que enfrentar con una decisión importante. A mí me dejaron de pagar la escuela porque yo fui un burro en la preparatoria. Yo estuve en Ok. 3 preparatorias. En primaria era muy bueno, en secundaria era muy bueno, y en prepa es donde empiezas a salirte con los amigos al billar, a decir, mira, o sea, no tengo el maestro encima de mí. Dale, Bueno, el billar es trigonometría aplicada, ¿no? Sí. Sí, pero no se puede justificar, claro, dile- que el maestro no la va a comprar. Dile eso a mi papá, a ver si lo estás escuchando. Ahí está. El problema es que me fue mal y mi papá de castigo pues no tiene ni un solo 5. A lo cual, ahorita les digo por qué, pero yo se lo agradezco infinitamente Sí. porque me forjó. Fue la primera vez, o sea, pensando en la respuesta, creo que esa Sí. fue la primera vez donde dije, canijo, o sea, a partir de ahora, el futuro, de mi futuro, me corresponde única y exclusivamente a mí. Yo estaba en prepa, todavía no había decidido que iba a estudiar, Eso. todavía no estaba O sea, todavía no trabajando. eras un adulto. Tuve que tomar unos 5 meses como de ¿Sabáticos? sabáticos de Ajá. descanso, más bien porque tenía que pagar aparte una preparatoria privada que, aunque fueran de las más económicas, sigue siendo para un adolescente, pues es carísimo. Ajá. Ahí fue donde entré a trabajar, ahí fue donde empecé a buscar, a ver Sí, sí, qué sí. hacer con este nuevo dinero que tenía en la mano. Ok, pues esto va para colegiatura, esto va para los camiones, esto va para la salidita el fin de Sí. semana y te friegas. Es como un primer asomo a la adultez que ahora se lo agradezco mucho a mi papá y a mi mamá porque yo cubrí todos mis gastos de universidad, Sí. me pagué un posgrado, terminé un doctorado y fui con mi papá y le dije, mira papá, te lo agradezco. O sea, no sé si hubiera Sí. logrado esto, si tú me hubieras mantenido, yo hubiera quedado solo con la licenciatura y probablemente ahorita estuviera haciendo algo que no me satisfacía, pero me forjó y me ayudó a entender que a final de cuentas, para cada cosa tiene su consecuencia y Sí. las buenas decisiones te llevan a un buen lugar, pero las malas decisiones te dejan una enseñanza. Y ese creo que es mi respuesta a lo que te... Sí, es cierto. Sí, 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 sí. ¿Tú? Sí, todo. Sí, no, yo igual. O sea, yo el momento en el que no me forzaron a dejar la casa, ¿no? Pero fue cuando ya... y eso fue el año pasado. No, ya, eso fue el año pasado, no, pero fue Dice, cuando "Mi me hijo ya mudé tiene aquí. 50, o sea, ya ven". Ya, por Porque favor. yo, sea lo que sea, siempre
estudié y todo el tiempo en una misma ciudad. O sea, soy del de DF. México. Nos fuimos a Saltillo y ahí en Saltillo fue donde desarrollé la mayor parte de mi vida profesional, mis primeros trabajos. Pero cuando me llamaron a Monclova, que me dijeron, oye, aquí en Monclova está esta oportunidad de trabajo en esta empresa, está genial. Entonces dije, ching, o sea, ya es salirme ahora sí ya de la casa y ahora sí valerme por mí mismo. Y estamos hablando, ya tenía yo 25 años de edad. 25 años, dije, era tomar la decisión. O sea, o quedarme todavía ahí. Entonces dije, no, tengo que ya empezar, Claro. como es tú, a hacerme responsable ya de mi vida. 25 años, yo digo, ya es un buen momento Claro. para probar y valerme por mí mismo. Incluso mis papás me dijeron, oye, pues ve, si gustas 1 o 2 meses, pruébalo. Si no, pues no es una contrato de que tienes que ya saliste de acá, ya no vuelves a regresar, ¿no? O sea, aquí bienvenido si hay algún problema. Pero no, esos 2 meses, 3 meses se convirtieron en décadas de trabajo allá en esa empresa y fue muy padre hacerse responsable. Es muy padre, o sea, como tú Se dices, siente bien. sentirse bien de que si no limpias la casa, así va a estar la casa. Claro. Si no te haces de comer, pues vas a ir a comprar allá, pero no puedes vivir así. Entonces es algo que sí te va forjando y ahí fue, yo digo que el momento en el que ya me sentí ya autónomo. Yo ya trabajaba antes en Saltillo, colaboraba un poco, pero aquí sí era totalmente. Totalmente. O sea, no había comida, no había luz, no había Sí, es nada. automático, Y ¿no? automático. Cada cuánto podía ir a Saltillo. Oye, hoy ya no puedo porque hoy no hice los ajustes necesarios. Hoy me quedo. Tengo que quedarme a hacer limpieza. Entonces, es muy padre. Para mí sí sentí muy Sí. padre el independizarme. No sé si a los 25 años se les hace que fue muy tarde o muy No, pronto. No, creo que está pues correcto. bastante bien. Bastante bien. Está muy, Y, Fuiste tiempo. anticipado para mi promedio. sí, y es un paso que yo pienso que a todos los jóvenes tienen que darlos. O sea, en Estados Unidos siempre lo sacan antes, ¿verdad? Sí, a los 18. A los 18 es vámonos. Y yo pienso que Y ahí. sí, algunos los apoyan con la carrera, Eso. pero nada más les pagan la carrera, no les pagan sus gastos. Ajá. Es el clásico, a ver, mijo, usted quiere comer, pues vaya a trabajar de lo que sea, ¿no? Y es donde lo que los ves en las tiendas departamentales, En los restaurantes. en los restaurantes. Y es padre. emprendiendo cosas, Sí, exactamente. Entonces, pues yo digo que sí es muy padre. No sé en estas generaciones qué tan pronto, por ejemplo, a mis hijas les voy a exigir este tipo de cosas. A sus hijos, por ejemplo, ¿les aplicaron la misma? Definitivamente. ¿O les van a Pues aplicar la sí, misma? digo, las dos trabajan en cositas, pero que de repente ganan bastante bien, ¿no? Sí. Como cuidar perros o pasearlos, ¿no? Como la vendimia clásica de Eso es que padre, voy a hacer el ajá. pastel o el dulce o algo, pero la iniciativa o sea, Sí. siempre le están buscando. Claro. Y esto es, yo creo, desde que tenían unos 10, 12 años. Entonces Wow. se han enseñado a ganar su dinerito para complementar sus gastos Sí. y a ser productivas. Y bueno, pues ya las dos ya son mayores de edad, ya están una en universidad, la otra por entrar. Y es ese impulso, ¿no? Sí. Cosa que en nuestra generación no era así, como que también hay una... Y en la generación anterior a la nuestra era todavía mayor la exigencia. Sí. La nuestra yo la percibo un tanto cómoda, la generación X. Ajá. En el sentido de que, no sé, 25 años dijiste, pues es un promedio más o menos. Sí. En donde, pues sí, ya los papás dicen, ya, güey, que lala, dale, ¿no? Búscate lo tuyo. Ahorita es antes, aunque hay algunos holgazanes que se quedan a los 30 y tantos, Sí. pero, pues imagínate, los abuelos los ponían a trabajar y si no había para pagar la carrera o ni siquiera eso, la preparatoria, los ponían a trabajar desde chavillos. Sí. O sea, generacionalmente hay cambios y dentro de esos cambios es el cómo está el valor financiero internacional y cómo está la balanza y qué es lo que se Ujú. necesita de productividad por parte de la gente para que se alcancen las comodidades. Y yo creo, respondiendo a tu Ujú. pregunta, yo creo que cuando me di cuenta de que me gustan mis comodidades, Eso. es cuando decidí que ser productivo tiene su recompensa. O sea, cuando te puedes empezar a dar esos gustitos que dices, sí, esto sí, la neta lo disfruto, es un pequeño pedazo de felicidad. Sí. Y lo puedes pagar, dices, qué bueno que estoy trabajando. Ahora sí que para eso trabajo. Sí. Para eso trabajo, sí. Pero por decir, sí, evidentemente
creo que estamos como unificando criterios en el tema del miedo a los 20, pero ¿cuáles serían los miedos Ese es... para la gente que llega a los salud, 40? güey. La salud, o sea, mi miedo de mi yo futuro comunicándose con mi yo actual es el viejillo de 70 años todo jodido por lo que ahorita estoy haciendo en mis excesos. O sea, lo que hay que cuidar y lo que definitivamente, y lo decía hace rato, dirigido hacia lo de los 20, pero también al de 40, también al de 50 y tantos, cuida tus vicios, cuida tus Eso. excesos, no consumas cosas que te hacen daño, incluida la comida, ¿eh? Sí. O sea, todos los excesos, es una frase de abuelito, ahí está. Tu respuesta, güey. Todos los excesos son Caso malos, resuelto. mijo. Caso resuelto. Sí, esa sí. Cuidado con aquello que te puede ocasionar en tu futuro una condición no deseable. Sí. Incluyo sí el alcohol, incluyo sí el tabaco, incluyo el exceso de comida. Y el exceso de trabajo. El exceso de trabajo, Sí, de también no- dedicarle mucho. Y de no darte tus pequeños Sí. momentos felices. Voy a sonar muy romántico, pero por ejemplo, un atardecer o un amanecer. Levántate un poco más temprano y ve a Ajá. aparecer el güero, pues, en la escena, ¿no? Sí. Eso es un pequeño momento de felicidad que definitivamente te da una energía, una recarga distinta. Sí. Totalmente, totalmente. En mi caso, digo, también hablando nuevamente de mi papá, el que le mando un saludo, es mi mayor maestro. Mi papá me decía una frase cuando tenía 15, 20, 25 años, que es una frase muy famosa, que es, como te ves me vi, como me ves te sí, verás. Sí, sí. Que es una frase que a veces me lo decía como regaño, Claro. y a veces me lo decía como consejo. Sí, Pero, a los pero veintitantos se lo tomas como regaño y mala onda. exactamente, Sí, pero sí. pasando los 40, que creo que es, en mi caso fue de las mayores crisis en cuanto ok, o sea, tengo que estar preparado para el resto de mi vida y ver cómo voy a aterrizar en los últimos días de mi vida. Yo aplicaba mucho esa frase y yo decía, ok, o sea, mi papá, yo veía lo que hacía muy bien y le salía muy bien. Todos tenemos errores y de repente mi papá tenía ciertos errores y yo decía, ok, voy a aprender de él, esto le jaló muy bien, voy a Eso. irme por este camino. Esto no le jaló tan bien, ok, entonces voy a aprender de su ejemplo y también veo cómo se levantó y todo, digo, como todos hemos tenido altas y bajas y yo he sido muy observador en esa parte. Entonces creo que a mí me ayudó mucho a sobrellevar y sobre todo el día de hoy es, oye, pues mira, un mal momento no es una mala vida. A final de cuentas, todo lo que hacemos tiene sus consecuencias, pero creo yo que uno de los principales miedos que tenemos ahorita es cómo va a seguir el futuro. O sea, ya cuando ya no tengamos la fuerza, ya cuando ya no Ujú. tengamos pues a lo mejor el mismo ingreso, porque todo a final de cuentas luego cambia, creo que ese es el principal miedo, creo yo, a los 40, es cómo le voy a hacer para resolver. Digo, ok, llegué vivo y llegué sano a los 40, bien logrado, pero ahora, ¿qué sigue? Porque todo, a final de cuentas, en cuanto a la salud y todo, va para abajo. Ujú. No sé si ustedes compartan eso, pero creo que ese es la mayor crisis o el mayor miedo que podemos tener en la adultez. El no poder seguir siendo proveedores en la casa, el no poder seguir siendo fuertes y el eventualmente ser una carga. Ujú. Entonces, bueno, ahorita no lo estamos sintiendo, pero ¿qué va a pasar en nuestras crisis de los 60s o 70s? Ojalá lleguemos a esa. Sí, la salud. Principalmente yo digo que eso es lo que teniendo salud, tú puedes defenderte, puedes hacer muchas cosas. Entonces la recomendación para los jóvenes es eso. Y como tú decías, Fer, esos gustos culposos que puedes Claro. tener en la juventud, exceso de alcohol, cigarro, comida, como decías Vaping, tú. comida. Eso es lo que te pega mucho, Claro. incluso mentalmente, algunas acciones que tú El puedas exceso de tener. sedentarismo también, Esa el es no otra. moverte, el no hacer algo de ejercicio, caminata al menos. ¿no? Sí, porque no soy muy sano, ¿verdad? Pero nunca haces una caminata, nunca te gusta moverte, que si no es en el carro y tienes que te lleven y que te traigan. No, trata de valerte por ti mismo porque a la larga es lo que te va a dar la garantía de una vejez sana. Yo quisiera cerrar con algo, y bueno, pues aprovecho porque salió una reflexión ayer en el dominó, que no fue excesivo el día de ayer, estuvo controlado. Ajá. Javier Maldonado me comentó, oye, pero lo importante es hablar del hoy. Ese también. Y sí. tus hoy? amigos ¿Quién es el hoy? actuales, ¿no? Son importantes, claro que lo son, especiales, pues, en el momento presente, y tu presente es lo más valioso. ¿Por qué? Porque el exceso, y ahí voy a la frase, el exceso de futuros
o el Ujú. exceso de Ah. pasados o te llevan a la ansiedad y a la angustia o te llevan a la nostalgia y a la melancolía. Sí, Y para situarte en la felicidad, pues debes de vivir el presente. sí. Esa sería como la fórmula. desde mi Muy punto de cierto. vista, ¿no? Sí, Muy sí. O sea, cierto. yo le agregaría, sí, vivir el presente siendo responsables con el futuro, porque Claro. Ujú. sí, o sea, la vida cambia y es algo que les podemos decir a los chavos que nos están viendo ahorita. La vida es muy diferente de un momento a otro. Hay que disfrutar mucho el presente porque luego se nos olvida, que creo que eso es lo que rescato de lo que comentas. O sea, nos la pasamos pensando en el futuro, en el futuro, en el futuro y el que va a pasar y que me da Ujú. miedo y todo, y nos olvidamos de disfrutar que todavía tenemos salud, que tenemos una familia, que podemos encender la televisión o ir al cine a ver una película, y esos pequeños gustos de repente se nos olvidan porque estamos pensando en, no, pero espérame, o sea, voy a guardar este dinero porque si no, luego no tengo que comer mañana. No, pues bueno, o sea, a final de cuentas ya resolverás, pero sí, o sea, creo yo que vivir el hoy, vivir el momento, la gente de nuestra edad toma todavía más valor que el que le dábamos antes. Sí, totalmente, sí, ser responsables, o sea, vivir y yo digo que rodearte de gente de valor, eso es muy importante porque los Claro. consejos que te dan tus papás, tus buenos amigos, buen tus punto. hermanos, eso es algo que debes de ser receptivo, debes de ser, y si son mayores, por algo te lo dicen. O sea, no te lo están diciendo ni por molestar, ni por complicarte el camino, no. No, te se los- están viendo en un espejo en el Exacto, que como se reflejaron de una manera que no te quieren ver. Exactamente. Es decirte, oye, a mí me pasó esto y siento que podrías corregir o aplicar esto que yo hice y que a mí me funcionó y te puede funcionar a ti o mejorarlo Claro. aún un poquito. Entonces, sean receptivos y no porque, ay, papá, tú ya tienes canas, tú ya tienes lentes, tú no le entiendes a esto, hazte un lado. No, no, no. Algo siempre va a ser universal y son los consejos de la gente experimentada. Sí, es lo que podemos también Así aplicar. mero. Y no soy nadie para aconsejar a nadie, pero vive tu día. Eso. Disfrútalo. Totalmente, muy recomendable que sí lo haga. Uno viene a la vida a ser feliz. O sea, Ujú. trata de dejar todo preparado, pero disfruta la vida. Ujú. O sea, y ese es un consejo que a los chavos de los 20 es el mejor consejo que les puedo dar. O sea, sí es bueno estresarse, es sano preocuparse, pero vive la vida, disfrútalo y toma buenas decisiones. Escucha a los mayores, Sí. por algo te lo están diciendo. Ujú. Ya lo vivimos, aprende. Yo no soy tan malo. Cálmate, cálmate. Ahorita sacamos nuestros INE para Sí. Super Bueno, random. Adiós.